Si queremos hablar de espiritualidad, perdón, hablar de Dios, hablar de algo místico, tenemos que buscar en otro lado, no en la religión y menos la religión que emana de los textos judíos, textos hebreos. Ahí no vamos a encontrar nada de eso, absolutamente nada de eso. La Biblia hebrea nos habla no de un Dios, sino de un ser poderoso que convivió con una familia, la familia de Jacob, ni siquiera con todos los descendientes de Abraham, supuestos descendientes de Abraham, ya tocamos ese tema. Es la familia de Jacob y su relación con uno de esos seres que del cielo vinieron. Un ser despiadado, con sangre reptil, sin sentimientos. Entonces todo lo que encontramos en la Biblia es bien difícil de comprender, pero es bueno conocerla, es muy bueno conocerla. Si queremos seguir en la fantasía, no debemos leer esto, no debemos escuchar lo que está escrito ahí. Vamos a hacer algunas aclaraciones porque el tema de la virginidad es demasiado sensible, demasiado sensible. Lo primero que debemos aclarar es que el Ruaj y Kabod, que aparecen en la Biblia relacionados con la gloria de Dios. Recordemos que Yahvé habla cara a cara con muchos personajes del Antiguo Testamento, no solo Moisés. Y no pasa nada, cara a cara habla con ellos, se presenta, incluso hombres y mujeres lo vieron. Y sabemos, Jacob luchó con él, lo golpeó, lo venció, hasta que lo obligó a bendecirlo y le cambió el nombre. Ese es el relato, pero nos está hablando, estos relatos nos mandan a los textos sumerios, nos está enviando a otro tipo de historia o leyenda o mitos, pero miles de años anteriores a la Biblia. Ahora, la gloria de Dios no es un viento que dé vida, sino que da muerte. Es la expulsión de humo y fuego, por eso Yahvé le dice a Moisés, no puedes ver mi gloria, escóndete detrás de esa roca cuando pase yo, y eso será por la mañana, no en este momento. Es cuando el otro arrancara ese vehículo en el que se transporta y podías ver su gloria, o sea, pasar hacia lo lejos, el humo, el poder. De eso habla la Biblia, no de otra cosa, de eso habla la Biblia. Pero inteligentemente, súper inteligentemente convirtieron todos esos relatos en religión. Si no los leemos y confiados en que nadie los va a leer. Ahora, el viento o soplo no tiene nada que ver, con lo que el Nuevo Testamento se llamó Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento ya es una fantasía terrible. El Tanaj, pues repito, es la historia de un pueblo con el ser que le tocó como gobernante en el desierto, cuando eran tribus, cuando estaban en el desierto, no en la ciudad. Un gobernante venido de Sumeria. Abraham fue reclutado en Ur. Tanto Abraham como esos seres son sumerios. Entonces vayamos a la mitología sumeria. Lo que llamamos mitología, mitos, leyendas. Y en cambio la Biblia, que copia todo eso, le llamamos realidad. No tiene nada que ver con la fantasía que se volvió al mezclar esas historias de ese pueblo, el pueblo de Jacob, con la mitología griega. Nada que ver cristianismo con el judaísmo, pero al decir que cumple todas las fantasías tenían que colgarse de algo que los judíos consideraban real, histórico para ellos, verdadero. Para los judíos, no era para nosotros miles de años después. Esos cuentos no pueden regular nuestra vida y vamos a ver por qué. Acomodar a vírgenes en el templo era acomodar los relatos para que la nueva religión caminara entre los paganos. Los paganos no eran otros sino los romanos en sí, todos los romanos, adoradores de vírgenes vestales,
Con estos relatos se facilitaba la aceptación entre soldados y esclavos, que eran los que más disfrutaban de los ritos místicos y de sus mitos. No tenían nada en esta vida y anhelaban una mejor después de muertos. Para ellos, ya después de tanto luchar y sufrir a cambio de nada, la última lucha, como la de los gladiadores, los que van a morir te saludan, era ya definitivamente entregarse a su destino. Para los judíos, las niñas pueden ser usadas sexualmente desde los 3 años y un día, incluso antes. Ahorita vamos a ver esto, ya lo tratamos antes, pero vamos a ver esos cuentos, esos mitos del video anterior que acabamos de grabar, de que la virgencita entregada al templo y que no tocaba el suelo sus patitas. No, es de verdad infantil. Vamos a ver por qué. Porque ellos todo tienen escrito. Y nos lo venden para que lo leamos. Antes mataban a quien leyera esto. Incluso los niños menores de 9 años eran usados sexualmente. Recordemos que a Isaac le trajeron a una niña de 3 años como concubina entre la familia de Abraham. Ahora, parte del botín que le corresponde a Jehová en Números 31:40 fue de 32 niñas. Solo quedaron de sobrevivientes puras vírgenes, puras niñitas vírgenes. De estas 32 le correspondían a Jehová y se le entregaron al sacerdote Eleazar. O se las cocinó, o ese ser realmente estaba ahí y las usó sexualmente. No era para otra cosa. No hablan de otra cosa estos seres y estos libros. Estas reglas aún parecen vigentes en el Talmud, aún son vigentes. No las han quitado o quemado esos libros. No todas las tradiciones son buenas para las naciones. No todas las tradiciones son buenas, definitivamente. Podemos buscar en la red pedofilia judía. Y yo tomé unos datos precisamente de la red para que ustedes puedan acudir y encontrarlos ahí y no andar buscando el Talmud, que son libros además escasos y caros. Pero pueden leer el Talmud. ¿Qué significa tener sexo con niños y niñas? Porque ahí dice, en Yevamot 60b, dice, con esto fue enseñado: un prosélito que tenga menos de 3 años y un día de edad se le permite casarse con un sacerdote. Por eso está dicho, pero todas las niñas que no han conocido varón por acostarse con ellos, guárdenlas para ustedes. Y Fineas, su héroe, seguramente estuvo con ellas. Es lo que dice el Talmud. Yevamot 60b, y en la interpretación de Ben Yohai, parte de Números 31:18. A los hebreos, después de derrotar a los madianitas, les fue permitido tomar a las mujeres vírgenes de todas las edades como esposas o potenciales esposas, cuando hubieran madurado sexualmente. Cuando hubieran madurado sexualmente. ¿Y cuando maduraban sexualmente? Lo vamos a ver. Ben Yohai explotó este versículo clamando que Dios les dio a los judíos el derecho de usar sexualmente a las mujeres de cualquier edad, aunque él puso el límite de 3 años y un día. Más adelante dice que debido a que el justo Fineas estuvo en la congregación hebrea que aceptó a las mujeres madianitas, eso significa que Fineas apoyaba el sexo con niñas. En Ketubot 11b se autoriza el accionar de los pedófilos homosexuales judíos al afirmar que el coito con un niño pequeño no se considera un acto sexual. Aquí el Talmud da el permiso para el sexo con niños de 3 años citando a la autoridad del Rabá. ¿Sabemos quién es el Rabá? O el Reb. Rabá dijo: cuando un hombre mayor tiene relaciones sexuales con una niñita,
esto no es nada. Esto es, las lágrimas vienen a los ojos una y otra vez. Así también la virginidad de una niña hasta los 3 años. El Rabá es el título de líder espiritual de los judíos ortodoxos, guardianes de las tradiciones judías. Podemos leer de ellos o ver sus videos. ¿Quién es el Rebe o el Rabá? Esos señorones, por no llamarles de otra forma, que abrazan su Torah, que se visten grotesca, ridículamente, son los guardianes de sus tradiciones. Busquemos videos de esos señores. Yevamot 12b dice A y B, 12a y b, dice el Rebe Berai recitó ante el Rebe Nachman, 2 rabinos. 3 categorías de mujeres deben usar absorbente en su trato sexual conyugal: las menores de edad, las mujeres embarazadas y las mujeres que tienen niños de pecho. Las menores porque podían quedar embarazadas y como consecuencia podían morir. ¿Y cuál es la edad de estas menores? Desde la edad de 11 años y un día. Pero no es tan reglamentario esto. ¿Por qué? Quienes están sobre o bajo esa edad deben tener el trato sexual conyugal en dicho modo, con un absorbente. Este pasaje da por sentado que se puede tener trato conyugal con niñas que tengan menos de 11 años y un día. Si bien el rabino Judá dice que la niña prepuber puede negarse hasta que le aparezcan los 2 pelos que los rabinos consideran como la marca definitiva de la pubertad, sino que hasta que el cabello negro predomine. Supuestamente la niña puede negarse aun cuando tenga 2 pelos hasta que le salgan más. Pero ¿y si el hombre la viola? ¿Qué ocurre? En Yevamot 57b, este pasaje plantea qué pasa si tiene trato sexual con una bebita menor de 3 años y un día, y qué pasa si es menor de 3 años y un día. ¿Qué es lo que ocurre si esto pasa, si este hombre la viola? Pues el planteo no apunta a la criminalización de la pedofilia, sino determinar cuándo el esposo adquiere legalmente a la bebé como su esposa, concluyendo que si un hombre viola a una niña, una bebé de 3 años y un día, la ley, en vez de castigar al violador, considera que la adquirió como su esposa, ya la bendijo. Literalmente dijo Samuel, Abba coincide conmigo en que en el caso de una niña menor de 3 años y un día, esto es una bestialidad. La cohabitación con ella no constituye quinlián y tampoco el hecho nupcial. Rabá dijo, hemos aprendido una baraita similar. Una niña que tiene 3 años y un día puede ser desposada por medio de la cohabitación. La violas y ahora ella es tu esposa. Le haces ese favor. En 56 dice, si un levir cohabita con ella, él adquirió como de su propiedad. Sanedrín 55b dice, el rabino Yosef dijo, vengan y escuchen, una niña de 3 años y un día puede ser adquirida como esposa por medio del coito sexual. Y si el hermano de su marido muerto cohabita con ella, ella pasa a ser de él. Por eso estos seres se aferran tanto hasta la muerte por seguir con sus tradiciones, y por eso el antisemitismo más marcado es de parte de los mismos judíos que se han liberado de los ortodoxos.
De ahí se formó la nación de Israel. Después vamos a estudiar el sionismo. Un verdadero antisemita fue el que creó esa nación de Israel. Herzl, lo vamos a estudiar. En el libro de Esdras, supuestamente Dios, por medio de Esdras, les ordena a los sacerdotes desechar a sus mujeres y a sus hijos y casarse con vírgenes judías. Ahora sabemos a qué se refería con casarse con vírgenes judías. En la Biblia, en Deuteronomio 21, versículos 10 al 14, dice qué hacer con las mujeres que obtengas como botín de guerra. Si ves entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codicia se te antoja, y la tomas para ti como mujer, hay reglas. La meterás en tu casa, ella se rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa. Dice, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Y si no te agrada, después de usarla, no te agrada, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero. Dice, no la venderás por dinero, esto lo aclara. Ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste. Este es el trato para con las vírgenes, con las niñas, con las mujeres. Es el trato de estas personas para con las mujeres en sí. Por eso han tenido problemas en todas las naciones en que han estado, por sus tradiciones. Hemos leído de los historiadores romanos, dice ahí, por sus prácticas aberrantes, la circuncisión y todo esto. Lo han practicado desde siempre. Ahora, recientemente en Brooklyn, en 2014, el fiscal Charles Hines descubrió 118 casos que implicaban a 85 rabinos, casos de pedofilia, de abuso sexual de criaturas. En la Universidad de Yeshiva de Nueva York, 31 estudiantes denunciaron haber sido víctimas de abuso sexual por altos rabinos de 1969 a 1989. Recordemos que el Talmud es judaísmo fariseo. Y no por sentirme culpable ni mucho menos, pero todos estos datos yo los tomé no de los libros que tengo aquí, sino de Wikipedia. Para que ustedes lo puedan corroborar. Y una persona que más ¿cómo se le puede decir? Más ha pregonado esto del judaísmo, es el padre Julio de la Guardia. El padre Julio de la Guardia, lo pueden buscar. Él también tiene infinidad de artículos de lo que está escrito en el Talmud. No es un ataque antisemita, ni mucho menos. Es que ya debemos conocer la verdad. Y a esas víctimas, los ortodoxos judíos, que todo mundo los victimiza y antisemitismo, criticarlos. No, señores, hay que leer lo que ellos mismos tienen en su libro. Y aún falta. Ahorita vamos a seguir. Comparemos nosotros cómo trataban y respetaban a las vírgenes en Roma, las vestales, y cómo las tratan los judíos, que las violan desde niñitas. Pero ahorita seguimos con esto.